Cuando el doctor Baltasar Garzón y la Veeduría Internacional emitieron su informe final, ese fue a dar en manos del Consejo de Participación. Y ese consejo, en lugar de acatar y de aplicar las recomendaciones, tomaron una decisión insólita: crear una veeduría a la veeduría. Una veeduría para que examine los resultados de la veeduría del juez Garzón. Le quiero comentar que hasta ahora no hay resultados de la veeduría a la veeduría. Y seguramente no habrá resultados para mucha gente que se postule ese concurso, porque tenga usted la certeza de que bajo ningún criterio van a permitir que alguien que sea de fuera del seno del gobierno siquiera se postule, peor se posesione como miembro del Consejo Nacional Electoral. Aquí hay una pregunta que dice: ¿no sería adecuado pensar en el futuro adoptar una medida radical, que los jueces sean de elección directa para evitar el manoseo del poder? Pues el día en que los jueces sean candidatos de partidos y de organizaciones, volveremos a lo mismo. Bolivia acaba de pasar por una experiencia así, y resulta que ahora los jueces tienen bandera política, y no creo que eso sea lo recomendable. Miren, el proceso del año 2005 fue ejemplar respecto de cómo se puede formar una corte independiente, y creo que los resultados son irrebatibles, al punto de que el señor Leandro Despoy, que fue el delegado de las Naciones Unidas, que hoy es el Contralor General en la Argentina, ese señor, como funcionario de las Naciones Unidas, puso como ejemplo el caso del Ecuador ante el mundo entero, y creo que es un buen ejemplo del que podríamos sacar lecciones. Aquí hay una pregunta: ¿con este nuevo COI podemos todos ser detenidos con fines de investigación? Todos no sé, pero uno sí. En materia de procedimiento penal, el COI no ha cambiado tanto como el anterior Código de Procedimiento Penal. Se mantienen las mismas etapas de indagación previa, instrucción fiscal y las demás etapas, de tal suerte que una medida anterior al proceso, con una orden de detención, sí, posteriormente una prisión preventiva también. Aquí hay, por favor, alguien va a usar el micrófono. Buenas noches con todos. Bueno, yo solamente quería felicitar y agradecer a Enrique Herrería por este espacio. Antes, el antiguo Colegio de Abogados también nos permitía estos espacios en Guayaquil. Es lamentable que las facultades de jurisprudencia del Ecuador no generen estos espacios de discusión, que las universidades ecuatorianas no estén debatiendo lo que está pasando, porque esa es otra instancia que también, como otras, han sido silenciadas. Muchísimas gracias, Enrique, y bueno, yo creo que sobre los casos ya mucha otra gente hablará. Gracias. Es importante que las facultades de Derecho del país entero empiecen a debatir sobre estos graves problemas que está atravesando el país, no solamente porque es una necesidad académica, sino porque es una obligación moral de la sociedad ecuatoriana. Va a contestar la doctora Vargas. La pregunta es: ¿cuáles deben ser los mecanismos o canales que la sociedad civil debe utilizar para parar este aplazamiento o aplastamiento de la función judicial? Bien, señores, sin hacer política, el problema del poder es político. La única forma que nos queda en el Ecuador, si vemos la realidad actual del acoplamiento de todos los poderes del Estado bajo el Ejecutivo, es la justicia internacional. Esto tiene etapas que lo que debemos hacer los ecuatorianos desde ya es tratar de consolidar la justicia transicional. ¿A qué se llama la justicia transicional? Comenzar a preparar los equipos de juristas, como Andrés Páez, que nos trae cosas concretas, reales, y comenzar a preparar al cuerpo de abogados que puede ocupar los puestos en la justicia transicional. ¿De cuál transición me refiero? De Correa a lo nuevo, de Correa a la libertad. Esa transición, ¿quién la va a guiar? ¿Quién la va a conducir? ¿Será otra constituyente? No. Tenemos que tratar de armar el equipo a través de colegios de abogados,
a base de facultades de jurisprudencia, a base de estos observatorios, tratar de comenzar a formar el equipo que estudie cómo se va a hacer la transición del país, cómo desmontamos este mostrenco poder judicial y lo volvemos una vez más independiente. Para mi criterio es la única solución. Una pregunta. Señores miembros de la mesa, hago una pregunta general para cualquiera de ustedes que quiera responder. Las tres funciones o poderes del Estado tienen su presidente. El Poder Ejecutivo tiene al Presidente de la República, el Poder Legislativo tiene al Presidente de la Legislatura o la Asamblea. Entonces la pregunta es, ¿quién es el presidente o quién comanda la función judicial? O el Estado o el gobierno actual ha determinado, de acuerdo con lo que ustedes también han manifestado, que es inexistente como función. Gracias, doctor Solórzano. Bueno, los hechos ponen de manifiesto que el órgano de gobierno, control, sanción, es el Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Llano, porque incluso las facultades para poder resolver las causas de la justicia ordinaria en última instancia en casación ya han sido resignadas por la Corte Nacional, porque ahora, a lo que se refería el doctor Zavala Egas, incluso la acción extraordinaria de protección que según la Constitución y la ley amparan los sujetos individualizados o colectivamente para poder recurrir ante la Corte Constitucional, ha sido ahora reservada para los funcionarios públicos y para las entidades del Estado. En consecuencia, es evidente que hay un gran poder en el país del que existe un control absoluto sobre la función judicial, pero aparentemente, habiendo resignado el presidente de la Corte Suprema de Justicia su facultad de ser el representante del sistema judicial, actualmente esa atribución la tiene el presidente del Consejo de la Judicatura, que además es, por cierto, íntimo amigo del presidente de la República y además fue su ministro de Justicia y fue también su asesor privado. Sí, breve, por favor, doctor. Solamente quería preguntarle en qué se basa esa federación, porque hay también el presidente de la Corte Constitucional, que a lo mejor él es el representante de la función judicial. Acá también hay un comentario. Lo que tenemos que estar conscientes es que la pérdida de la calidad del poder judicial existe desde el momento en que el dueño de las sentencias no es la jurisdicción, no es decir el derecho, es disfrazar de derecho lo que quiere el poder político decidir. Y eso es lo que ocurre en el Ecuador con las causas que le interesan al gobierno. La disfrazan de derecho lo que el poder político dice. Y eso no es jurisdicción. Puede haber poder judicial, pero no existe función jurisdiccional en el Ecuador. Buenas noches. Los que han intervenido son de todo conocidos. Yo no soy conocido para ustedes, pero creo que es necesario dar la cara ante esta situación y decir directamente, porque seguramente por aquí debe estar tomando fotos, tomando notas, filmando alguien de ustedes ya saben dónde. Yo digo directamente antes de decir un comentario. Mi nombre es, para quien esté tomando nota, José Francisco Patiño Ortega. Yo soy abogado, soy ingeniero, experto en prevención de lavado. Y un solo comentario que hacer. Abogada Marta, yo sé a ciencia cierta que en las universidades del Ecuador han convocado a los profesores para decirles que por favor no den opiniones. Habla más fuerte, Sea ciencia cierta que en las universidades, por lo menos en una universidad ecuatoriana, que me reservo el nombre, le han dicho a los profesores que por favor no den opiniones en clase.
una pregunta dice, ¿cuál es el propósito real de Correa en el manejo del Estado ecuatoriano? Bueno, esto nos da como para un seminario, ¿no? Porque nos pasaremos además, pasaremos años desmontando este disparate y realmente haciendo que rindan cuentas los autores de todos estos abusos. Pero sin duda, en mi opinión, aquí no hay un Estado ni de derechos en plural ni nada parecido. Aquí hay un régimen autoritario que de izquierda no tiene nada y que está claramente emparentado con una aventura fascista fundada en el culto a la personalidad, la anulación de la independencia de los poderes del Estado y, por supuesto, la consumación de un régimen totalitario que anula las libertades colectivas e individuales y que está, en otras palabras, sembrando condiciones de una grave polarización interna en el país. Eso es lo que yo puedo. ¿Es posible que la información sobre el desbalance financiero y económico del país sea considerado pánico financiero? ¿Se está criminalizando la información negativa de un inminente desastre económico? Mire, yo ahí quiero recurrir a lo que decía Jorge Zavala. Es tan subjetivo todo lo que se dice en las leyes y la forma en que los jueces proceden, de que tengan ustedes la certeza de que mañana, por cualquier razón, personas que damos opiniones sobre estos temas sin temor alguno, podemos ser enjuiciadas. El caso de Clever Jiménez es paradigmático. Debieron haber pedido que se levante la inmunidad parlamentaria de él. No lo hicieron porque no les dio la gana. Y una jueza dijo, me importa un bledo lo que la asamblea le levante o no la inmunidad, yo le voy a enjuiciar. Resulta que esa jueza, la tristemente célebre jueza Lucy Blasio, estaba en el puesto 46 del concurso una vez que se habían calificado 90 puntos. Y faltaban 10 puntos para llegar a los 100. Estaba en el puesto 46 y había obtenido 23 en méritos, en merecimientos. La jueza mejor calificada del concurso era la doctora Yolanda Yupanqui, les ganó a hombres y mujeres. Tenía 33 sobre 30. Jueza con una carrera judicial impecable, 30 y pico de años en la función judicial en Quito. Estaba ella como la mujer más opcionada para llegar a la Corte Nacional de Justicia. A Blasio le pusieron 10 puntos en la entrevista personal que la habían diseñado al final del concurso. Y a la doctora Yupanqui le pusieron 1,3. Blasio le ganó a Yupanqui por 0,01. Y así se convirtió en jueza Lucy Blasio. Esa es la jueza que le ha condenado a un asambleísta a no solo a perder su función, sino a vivir escapado en la Amazonía ecuatoriana. Lucy Blasio, recuérdenlo, Lucy Blasio. Entonces, si eso ha hecho la jueza Lucy Blasio, tengan ustedes la certeza de que por cualquier razón, mañana una persona puede ser enjuiciada y condenada y perseguida. Yo tengo dos preguntas que las voy a contestar rápidamente. La primera pregunta es, ¿qué relación existe entre el prevaricato de los abogados y la mala práctica profesional? No creo que exista relación tan fuerte porque la mala práctica, el prevaricato se mantiene tal como lo hemos venido conociendo, salvo ciertos cambios, y la mala práctica profesional se refiere al artículo 146 del COIP, cuando tenga de por medio la vida de las personas. Yo creo que los abogados ahí no vamos a entrar porque en la práctica profesional no tenemos nada que ver con la vida o la muerte de las personas. Yo creería que no. Nos encajaría el prevaricato. La segunda pregunta es, ¿cómo es el procedimiento de las denuncias de violencia intrafamiliar dentro del COIP? Miren, en el tema de la violencia intrafamiliar creo que es el clásico ejemplo del retroceso, yo diría que hasta de mala intención en el tema, porque todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar se lo ha encasillado que la única solución es la sanción penal. Habían antes, con la vigencia de la ley de violencia intrafamiliar, otras soluciones más prácticas, más útiles y más rápidas. Hoy, lamentablemente, la mujer, en este caso particularmente,
tiene que enfrentarse a un procedimiento penal que es largo y engorroso para tener una solución a su problema, cuando antes de 24 horas ya tenía la solución. Por eso es que, como yo lo decía, se ha presentado aquí o se van a presentar ciertas demandas de inconstitucionalidad. Pero la violencia intrafamiliar, y aquí quiero decir algo que es importante, es la única materia que está posible de ser penalizada sin el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, la única materia que queda todavía en manos de los legisladores en materia penal es precisamente la relación intrafamiliar, que puede ser penalizada por el legislador sin el Código Integral Penal. Aún más, toda norma penal que haya estado vigente en la cuestión intrafamiliar sigue vigente. Una pregunta. La razón de ser del Ministerio de Justicia es precisamente llevar a cabo la política pública criminal que sigue un gobierno. Y esa debería ser el desarrollo de la política criminal. Pero la política criminal comprende una mesa con 4 patas. La mesa es la política criminal que se sostiene en 1, la Policía Nacional; 2, la Fiscalía; 3, los jueces; y 4, los centros mal llamados de rehabilitación social. Esa mesa es la que debe construir el Ministerio de Justicia. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Justicia en este gobierno? En realidad, hacer la mesa de la política criminal, pero puso en una pata al Ejecutivo, en otra pata al Ejecutivo, en la tercera pata al Ejecutivo y en la cuarta pata al Ejecutivo. Y en consecuencia la política represora que vivimos, y a los delegados del Ministerio de Justicia con carnet, sentados vigilando a los jueces las sentencias que dictan que les interesa al gobierno. Eso lo vemos en Guayas, Analí, Pichincha, Los Ríos y en Bolívar, que he asistido a 2 audiencias en que van los delegados del Ministerio de Justicia con sus credenciales para ir controlando a los jueces según los fallos que vayan a dictar. Ese es el Ministerio de Justicia y esa es la política criminal de la Revolución Ciudadana. Sobre el tema de la provincia de Bolívar, yo le mandé a Ramsés Torres, que es el alcalde de Guaranda, la comunicación que recibí sobre el resultado de la investigación que hice de lo de Guaranda y de lo de Riobamba, en donde, no sé si ustedes saben, quizá por la cercanía están familiarizados, destruyeron un bien patrimonial en Riobamba. Destruyeron un bien patrimonial que tiene algo así como 300 y pico de años de construcción, lo tiraron abajo para construir un nuevo edificio cuyo precio es verdaderamente irreal. Fíjese, en Quero, una pequeña población en la provincia de Tungurahua, el precio de construcción está en alrededor de entre 250 y 300 dólares. En los contratos, en uno de los contratos que estamos investigando, 1.650 dólares el metro de construcción. Entonces yo le mando una carta al Contralor y le digo: oiga, no me sirve nada responsabilidades administrativas civiles, y vean lo que está pasando, aquí están los contratos. Y el Universo ahora replicó esa información, y mañana entiendo que viene el bocado mayor por parte del Universo. Así que lo de Bolívar no lo he descuidado, y estoy analizando como también lo del complejo judicial de aquí de Guayaquil. Y también lo del edificio en Loja, en la zona de Cariamanga. Y bueno, conforme me van llegando información, porque aquí en la costa hay una pequeña población de 20.000 habitantes donde se construyó un edificio de 5 pisos, de los cuales solamente está ocupado la mitad de la planta baja. Tiene un ascensor que sirve de decoración, no sirve para nada más. Y hay una serie de otras cosas, porque no se olviden que ejecutaron 320 millones directo, o sea, sin ninguna licitación, sin nada, 320 millones de dólares. Por lo tanto, un poco la tercera etapa que ya estamos trabajando simultáneamente es esto de las construcciones durante el Consejo de Transición, porque es ahí en donde se cometieron unas irregularidades verdaderamente abominables. Bueno, con esto perdón, el doctor Vladimiro Álvarez, y con eso concluimos de manera. Quisiera dar un testimonio vivido sobre las presiones que el gobierno ejerce, no solamente sobre jueces ordinarios, sino también sobre árbitros en solución alternativa de controversias.
Yo hace 29 años, mis queridos amigos, soy miembro de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial de Washington y de la CCI de París. Y he intervenido en muchísimos arbitrajes nacionales y en unos cuantos arbitrajes internacionales. En un arbitraje nacional, la demandada en el arbitraje era una empresa estatal de telecomunicaciones y era demandada por supuestamente haber terminado un contrato, haberlo dado por terminado arbitrariamente. En el proceso arbitral se demostró que efectivamente el presidente Correa, en una de sus múltiples investigaciones, llegó a descubrir que esa empresa, en este gobierno, había dado un contrato de administración a una empresa europea. Y el presidente Correa dijo: ¿qué hacen unos europeos administrando una empresa del Estado ecuatoriano? Era una compañía privada, una compañía anónima constituida como tal. Den por terminado el contrato. Y obviamente los obedientes no encontraron mejor forma de dar por terminado el contrato que mandaron pelotón de policía a la oficina de los extranjeros, ponerlos en el aeropuerto y deportarlos sin más tráfico. Terminado el contrato. Obviamente, el tribunal arbitral, luego de muchos meses de investigaciones, de pruebas, de alegatos, en fin, de audiencias, llegó a la conclusión de que el contrato estaba mal terminado. Y por lo tanto, esta compañía estatal debía pagar a la compañía administradora una indemnización determinada. Salió el ministro de Telecomunicaciones en una rueda de prensa con otros funcionarios del Estado a señalar que los árbitros habíamos dictado una resolución, una sentencia, un laudo que se llama en el caso arbitral, contra los 14 millones de ecuatorianos, que debíamos ser declarados traidores a la patria, que debían seguirse los juicios penales de nuestra contra, que debía anularse el laudo y que si alguna indemnización había que pagar, debíamos pagarla a los árbitros. Imagínense ustedes cuántos árbitros quieren ahora aceptar arbitrajes en que esté de por medio una entidad del Estado. Primer testimonio. Segundo testimonio. Yo rendí un informe hace algunos años ya que lleva las mismas conclusiones del doctor Paz. La falta de independencia en la administración de justicia ecuatoriana. Por esto, el presidente Correa me dedicó 3 sabatinas, haciéndome pedazos, lógicamente, por haber desprestigiado internacionalmente al gobierno ecuatoriano y su administración de justicia. Y misteriosamente apareció una página web, ustedes pueden consultar, no sé si todavía esté allí, que dice www.losvendepatrias.com. Y estoy yo ahí con número de cédula, con fotografía, con todos mis datos, y cómo vendía la patria, dando un informe diciendo que no había independencia en el proceso. Finalmente, y para no cansarlos, mis queridos amigos, yo voy a tratar de responder la consulta que hizo el doctor Carlos Solorza. ¿Quién preside la función judicial? El presidente Correa declaró públicamente, yo tengo los recortes y la grabación respectiva, en que dijo: el Estado ecuatoriano es uno solo, integrado por 3 funciones. Yo soy el representante del Estado, por lo tanto, yo soy el jefe de la función ejecutiva, de la función legislativa, de la función judicial y de todas las funciones del Estado. Él es el jefe de la función judicial del Estado. Y por último, él dijo en una declaración: la función judicial depende de mí. Si yo no le doy la plata, la función judicial no puede funcionar. Ahí está la